Muy buenos días, familia. Hoy es lunes 10 de febrero de 2025. Bienvenidos al noticiero junto a Dani Desocupa. Empezamos hablando del tipejo comegambas de Pepe Álvarez. El líder de la UGT es el claro ejemplo de lo que está mal con los discursos populistas de la izquierda. Este tipejo, que se llena la boca hablando de la necesidad de repartir la riqueza y de luchar por los trabajadores, es en realidad un millonario con propiedades de lujo, coches caros y un sueldo público que muchos de los que dice representar no podrían ni soñar. ¿Dónde queda todo eso de luchar por los desfavorecidos, cuando tú vives rodeado de lujos mientras los trabajadores siguen cobrando miserias y sufriendo? Es increíble que alguien como él, que se dice defensor de los derechos de los trabajadores, se permita dar sermones sobre la justicia social cuando no hace más que disfrutar de los privilegios que le da su posición. Álvarez predica que los ricos deben pagar más y repartir la riqueza, pero él mismo es un claro ejemplo de lo que significa acumular riqueza mientras el resto sigue en la lucha diaria por sobrevivir. Don Pepe, el ujetero, que dice que en España la riqueza está mal repartida. Sin embargo, la fortuna del líder comegambas oficial de España es un ático dúplex en Barcelona y seis fincas en Asturias. Casi el 90% de sus propiedades las obtuvo tras ascender a jefe del sindicato a nivel nacional. Aquí tenéis al Comebank directamente, ¿eh? Claro que está mal repartido. Dime tú qué haces con 7 propiedades cuando no has cotizado en tu vida. Cuéntame la leyenda, que los chorizos se multiplican como los panes en la última cena. Bueno. Y no solo se dedica a vivir como un rey, sino que encima cobra un sueldo público generoso a costa de los trabajadores, a quienes, según él, está defendiendo. Lo que es aún más grave es que este hombre es capaz de lanzarse en discursos de lucha y justicia social, mientras su propio patrimonio demuestra lo contrario. Álvarez, con sus múltiples propiedades y su sueldo del Estado, es uno de esos tipos que nunca tendrá que preocuparse por llegar a fin de mes, mientras los trabajadores, aquellos a los que dice defender, no pueden ni hacer frente a las subidas de precios de la vida diaria. Su discurso sobre la redistribución de la riqueza es pura fachada, una mentira descarada que no se corresponde con su realidad. Cuando alguien como Álvarez dice que hay que repartir la riqueza, lo primero que hay que preguntarse es quién está repartiendo la riqueza, él o los demás. Porque él, sin lugar a dudas, está acumulando riqueza, disfrutando de lujos y viajando con dinero público, mientras los trabajadores tienen que seguir luchando por lo básico. La hipocresía en su discurso es palpable y hay que dejar claro que la gente ya no se cree estas mentiras. El mensaje es claro: mientras él tiene todo lo que quiere, las personas a las que dice representar siguen estando en la misma situación. Álvarez es la cara de la hipocresía de un sector que vive del sufrimiento de la clase trabajadora. Se presenta como el defensor de los pobres, pero no es más que un hombre acomodado que utiliza su poder para seguir acumulando riquezas. Es un discurso que no se sostiene, una farsa en la que la gente empieza a ver a través. ¿De qué sirve defender la igualdad cuando quien lo dice vive de manera completamente diferente? Este tipo sigue repitiendo lo mismo, buscando que el pueblo le crea, pero la realidad es otra. Mientras él vive en sus mansiones y disfruta de su fortuna, las personas que realmente luchan por llegar a fin de mes ven cómo el sistema sigue favoreciendo a personas como él. Es hora de que la gente abra los ojos y se dé cuenta de que este tipo de discursos solo son un disfraz para mantener el poder y los privilegios de unos pocos. Pepe Álvarez no está luchando por los trabajadores, está luchando por su propio beneficio y el de su clase. No engañan a nadie, y el pueblo ya está cansado de que le sigan tomando el pelo. Esta es una maravilla. ¡Otro chorizo! ¡Otro chorizo! El señor Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que dice que que la educación pública es una maravilla en España, saca a su hijo de un colegio público para llevarlo a uno privado de los más caros y elitistas de Madrid. Esto es como mi amigo Pablito, el tema de la casta, ¿no? ¡Casta a todos, Pablo! Macarena Olona no tuvo piedad en su enfrentamiento con el presentador progre de La Sexta que defendía a los presos de El Salvador, los cuales, según él, son en su mayoría personas inocentes que viven en condiciones terribles. Mientras el presentador trataba de pintar una imagen de injusticia y sufrimiento, Olona le respondió con una firmeza que dejó claro su punto de vista y desmoronó toda la narrativa progresista que defendía. El presentador de La Sexta intentaba justificar a los presos, haciendo ver que muchos de ellos eran víctimas de un sistema corrupto y de una política represiva. A lo largo de su intervención, insinuaba que el régimen de Nayib Bukele en El Salvador, al aplicar mano dura contra la delincuencia, estaba quitando derechos humanos y metiendo a personas inocentes en prisión. Sin embargo, lo que no contaba el presentador era el cambio radical que ha experimentado El Salvador desde que Bukele asumió el poder. De despedirla, veíamos imágenes y mencionaba yo esta propuesta que ha hecho Bukele a Donald Trump de acoger presos en Estados Unidos. Usted ha visitado esa prisión. Hemos visto además algunas fotografías que yo le decía que a mí me llamaban la atención de su visita allí, en la que paseaba, y la estamos viendo delante de los presos, en una prisión en la que, además, usted es una persona, es abogada del Estado, conoce perfectamente cómo funciona el derecho. Obviamente,
ahí hay gente que no ha sido sometida a un juicio justo, hay un estado de excepción. Estos presos no pueden recibir visitas, en fin, están en unas condiciones denunciadas por muchas organizaciones que traspasan el respeto a los derechos humanos. ¿Qué percepción se ha llevado usted de la realidad de esa prisión? Indudablemente el sistema de Bukele ha conseguido reducir el número de asesinatos y de crímenes en un país que estaba asolado por este asunto. Eso también es cierto. Macarena Olona, con su habitual claridad y sin dar lugar a dobles discursos, le explicó que lo que Bukele ha hecho no solo es legal, sino necesario para el bienestar del pueblo salvadoreño. Al contrario de lo que él quería dar a entender, el presidente salvadoreño no está cometiendo injusticias, sino todo lo contrario. En lugar de seguir permitiendo que la delincuencia se apoderara del país y que las pandillas dictaran las reglas, Bukele decidió tomar cartas en el asunto y restaurar la seguridad y la estabilidad. Olona resaltó que en El Salvador, las pandillas habían creado un clima de terror en el que los ciudadanos se sentían constantemente amenazados, viviendo bajo el yugo de la criminalidad. A la vista de los resultados que se han logrado bajo el gobierno de Bukele, como la reducción de la tasa de criminalidad y el aumento de la seguridad, Olona defendió que la mano dura no solo ha sido una medida de seguridad efectiva, sino también un paso necesario para el país. ¿Cierto? Lo que mencionas, la descripción que acabas de hacer es pura propaganda globalista. El Salvador en el año 2019... Bueno, son las denuncias de organizaciones no gubernamentales, pagadas por Soros. En 2019... Y observatorios de todo tipo. El Salvador era el país más violento del mundo, porque tenía el mayor número de asesinatos al día por población de habitantes. Desde la llegada del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Y el siguiente objetivo que se ha marcado el presidente Bukele es convertir El Salvador en el país más seguro del mundo. Como bien dices, yo soy abogado del Estado, una mujer de ley y orden. Para mí ha sido un honor ser la primera española el pasado mes de noviembre en visitar personalmente el CECOT. Lo agradezco profundamente al gobierno de Bukele haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano el sistema penitenciario y el sistema legal de El Salvador, que ha permitido ese milagro de seguridad al que luego van asociados otra serie de milagros, ahora en marcha el económico. Los presos del CECOT son los mayores asesinos, los que estamos viendo en estas imágenes, y frente a quienes dicen que el presidente Bukele ha encarcelado a miles, la realidad es que ha liberado a millones, porque ha liberado a un pueblo salvadoreño que estaba preso precisamente de todos estos pandilleros terroristas. Es importante destacar que, lejos de ser una represalia injusta, las políticas de Bukele están enfocadas en erradicar a las organizaciones criminales que llevaban años sumiendo a El Salvador en el caos. La seguridad en las calles de El Salvador ha mejorado notablemente desde que se implementaron medidas como el estado de excepción, que ha permitido la detención de miles de pandilleros que operaban en libertad, y Olona destacó que esto no es algo que se deba pasar por alto. La exdiputada no dudó en poner en evidencia cómo muchos de estos defensores de los derechos humanos en realidad no tienen en cuenta el sufrimiento real de los ciudadanos, los cuales, a diario, eran víctimas de los crímenes cometidos por las pandillas. Una organización terrorista que si no accedías al chantaje, a la extorsión, te mataban, te violaban, te descuartizaban. Así que mi impresión cuando estuve en la prisión, donde desde luego se respetan todos los derechos humanos, se celebran juicios telemáticos, mi impresión es que todo estaba en orden, porque el mal estaba entre rejas y la ley y el orden estaba donde tenía que estar, manteniendo la delgada línea azul. Vivimos en un mundo de lobos y cuando atas al perro pastor, las ovejas, todas las ovejas quedan en peligro. El presidente Bukele tiene claro tolerancia cero contra el crimen, que es lo que yo espero que en España algún día podamos hacer, restaurando el principio de autoridad y cuidando de nuestros perros pastores. En la cadena progre de La Sexta, Macarena también aprovechó para poner en su sitio al tipejo de Antonio Maestre diciéndole a la cara las cosas claras. Macarena Olona, la exdiputada de Vox, tuvo uno de esos enfrentamientos que quedan grabados en la memoria de todos, al enfrentarse cara a cara con el tipejo de Antonio Maestre, un defensor a ultranza de la izquierda y uno de los más conocidos por sus actitudes radicales y provocadoras. Este enfrentamiento, en el que Olona lo destroza en menos de un minuto, pone de manifiesto varias cuestiones claves que han sido el centro del debate político en España en los últimos años. En un momento en que el panorama político está más polarizado que nunca, las confrontaciones entre los políticos y defensores de ideologías opuestas se han vuelto cada vez más comunes. Pero lo que sucedió ese día fue mucho más que un simple cruce de palabras. Fue una exposición directa y sin filtros de la hipocresía que muchos sectores de la izquierda han estado intentando ocultar. Lo primero que Olona deja claro en su discurso es cómo la gente ya no se cree el discurso progresista que han estado defendiendo figuras como Antonio Maestre. Estamos viendo en los distintos países donde el sentido común va llegando a los gobiernos, es que mamporreros de los discursos globalistas, como es el caso de Antonio, auténticos mamporreros, repito lo que he dicho antes, vamos a intentar de verdad, vamos a elevar el tono y no utilizar auténticos mamporreros de estructuras de poder. La política de izquierdas,
que se presenta como defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, ha caído en una contradicción flagrante. Maestre, conocido por sus ataques y descalificaciones hacia los que no comparten sus ideas, ha protagonizado una situación que muchos aún recuerdan, la agresión a Biot Quiles, un periodista que simplemente le hizo una pregunta. Esta agresión, tan innecesaria como injustificada, ha dejado claro el tipo de mentalidad que predomina entre ciertos sectores de la izquierda radical.